Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones, la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. ¿Por qué lo ocultaron? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa historia de amor que cautivó a tantos corazones? Prepárense porque vamos a desentrañar los misterios que rodean este romance de telenovela, desde sus inicios secretos hasta el abrupto final que dejó a muchos con el corazón roto. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre tus celebridades favoritas, series turcas y mucho más. Además, si te gusta este vídeo, no olvides darle un buen me gusta y compartirlo con tus amigos para que más personas se unan a esta comunidad. Ahora sí, vamos al lío. Ander Cell y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después de su explosiva participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, una chispa que encendió la imaginación de millones de fans en todo el mundo. La pregunta que todos se hacían era, ¿esta conexión trascenderá la pantalla y se convertirá en algo real? Más allá de la actuación, existía una verdadera atracción, una conexión genuina que los llevaría a formar una pareja fuera de los sets de grabación. Y la respuesta, como sabemos, fue un rotundo sí. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación que, aunque inicialmente intentaron mantener en secreto, pronto se hizo pública, desatando la euforia entre sus seguidores. Se les veía juntos en sets de grabación, en eventos sociales, incluso de vacaciones, disfrutando de la compañía del otro. Era evidente que estaban enamorados, radiantes y felices. Las fotos robadas por los paparazzi, los pequeños gestos capturados en vídeo, todo apuntaba a una conexión que iba mucho más allá de lo profesional. El mundo entero se había enamorado de Hanke, la pareja que parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Pero entonces la bomba, la noticia de su ruptura. Un shock para muchos que habían idealizado su relación como un cuento de hadas moderno. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidieron tomar caminos separados? Y quizás la pregunta más importante, ¿por qué al principio lo ocultaron? ¿Fue una decisión estratégica, una medida de protección, o una combinación de ambos? Para entender por qué Hande y Kerem pudieron haber optado por mantener su relación en secreto al principio, debemos considerar varios factores. Primero, la presión mediática. Las celebridades, especialmente las de su calibre, viven bajo el constante escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada hasta el más mínimo detalle. Iniciar una relación siendo figuras tan públicas podría haber sido abrumador para ellos, una invasión a su privacidad que preferían evitar. Imaginen la dificultad de construir una relación real bajo la constante mirada de los medios y las expectativas del público. Cada cita, cada gesto, cada palabra sería diseccionada y juzgada, lo que sin duda ejercería una presión inmensa sobre la pareja. Segundo, el factor profesional. Sen Kalkam era un proyecto de gran envergadura, un trampolín a la fama internacional para ambos. Hacer pública su relación podría haber distraído la atención del programa, convirtiendo su romance en el foco principal en lugar de la serie en sí. Los productores y la cadena de televisión podrían haber preferido que mantuvieran un perfil bajo para evitar cualquier posible controversia o distracción que pudiera afectar el éxito del programa. La serie ya era un fenómeno, y cualquier noticia sobre su relación podría haber eclipsado la trama y los otros actores. Existía el riesgo de que la atención se centrara en el romance de Hande y Kerem, en lugar de en la historia de amor de Eda y Serkan. Tercero, el miedo al fracaso. Las relaciones en el mundo del espectáculo son notoriamente difíciles de mantener. La presión del trabajo, los viajes constantes, la falta de tiempo libre, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas. Hande y Kerem, conscientes de esto, podrían haber querido proteger su relación de la exposición pública hasta estar seguros de que era algo serio y duradero. Revelar su romance prematuramente y luego terminarlo podría haber sido perjudicial para sus carreras y su imagen pública. El historial de relaciones fallidas entre celebridades es extenso, y la posibilidad de convertirse en una estadística más seguramente les preocupaba. Además, una ruptura pública podría haber afectado la dinámica en el set y dificultado la filmación de las escenas románticas.
Cuarto, la autenticidad. En un mundo donde las relaciones a menudo se crean o se magnifican para el beneficio público, Hande y Kerem podrían haber deseado proteger la autenticidad de su conexión. Al mantenerla en secreto podrían haber explorado su relación sin la presión de tener que representarla para el público. Esto les habría permitido conocerse mejor, construir una base sólida y decidir si realmente querían compartir su relación con el mundo. Pero entonces, ¿por qué finalmente decidieron hacerlo público? La respuesta probablemente reside en la inevitabilidad. Era cada vez más difícil ocultar sus sentimientos, la química entre ellos era demasiado evidente como para seguir negándola. Los paparazzi los seguían a todas partes, las fotos y vídeos de sus encuentros circulaban por las redes sociales, y las especulaciones no hacían más que crecer. En un momento dado, debieron darse cuenta de que era mejor tomar el control de la narrativa y anunciar su relación en sus propios términos, en lugar de dejar que los medios lo hicieran por ellos. La presión se había vuelto insoportable y la única forma de aliviarla era confirmar lo que todos ya sospechaban. Y así lo hicieron. Compartieron fotos juntos en sus redes sociales, concedieron entrevistas en las que hablaban abiertamente de su amor, y se mostraron como una pareja normal, disfrutando de su tiempo juntos. Los fans estaban encantados, la Hanke manía alcanzó su punto álgido. Parecía que todo era perfecto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Los fans crearon páginas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y edits. Hanke se convirtió en un fenómeno cultural, una inspiración para muchos que soñaban con encontrar un amor verdadero y duradero. Pero como dijimos antes, la burbuja estalló. La noticia de su ruptura sorprendió a muchos, dejando un sabor amargo en la boca de sus seguidores. ¿Qué pasó? Aunque nunca se dieron detalles concretos, se rumoreó que la presión del trabajo, los compromisos profesionales y las diferencias personales fueron los principales factores que contribuyeron a su separación. La intensa agenda de ambos con proyectos en diferentes países y compromisos publicitarios seguramente dificultó mantener la relación. La falta de tiempo para pasar juntos y la dificultad para coordinar sus agendas podrían haber creado tensiones y resentimientos. También se especuló sobre la posibilidad de que la intensidad de su relación, la constante atención mediática y la idealización por parte de los fans hayan ejercido demasiada presión sobre ellos, haciendo que la relación se volviera insostenible. Después de todo, son personas reales con sentimientos reales, no personajes de una telenovela. La presión de mantener una imagen perfecta y la constante vigilancia de los medios podrían haber afectado su capacidad para ser auténticos y vulnerables el uno con el otro. La idealización por parte de los fans, si bien intencionada, también podría haber ejercido una presión adicional sobre la pareja, haciéndolos sentir obligados a cumplir con las expectativas del público. Además, es posible que las diferencias personales que al principio parecían insignificantes, con el tiempo se hayan vuelto más evidentes y difíciles de superar. Todas las parejas tienen sus desacuerdos y desafíos, pero cuando se enfrentan a la presión del trabajo y la atención mediática, es aún más difícil encontrar soluciones y compromisos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando atrás una historia de amor que, aunque breve, quedará grabada en la memoria de sus fans. Y aunque muchos todavía anhelan una reconciliación, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ambos han seguido adelante con sus carreras, asumiendo nuevos proyectos y demostrando su talento en diferentes ámbitos. Aunque la Hanke manía persiste entre algunos fans, la mayoría ha aceptado la realidad y respeta la decisión de Hande y Kerem de seguir adelante. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones que capturó la atención de todo el mundo. Su decisión de ocultarlo al principio probablemente se debió a la presión mediática, el factor profesional, el miedo al fracaso y el deseo de mantener la autenticidad de su conexión. Sin embargo, la fuerza de sus sentimientos finalmente los llevó a hacer pública su relación, desatando la euforia entre sus fans. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, nos dejó momentos inolvidables y una lección importante, que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, las celebridades son personas reales con las mismas preocupaciones y desafíos que todos nosotros. Su historia nos recuerda que el amor, incluso en el mundo del espectáculo, es complejo, frágil y requiere esfuerzo y compromiso constante. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la historia de Hande y Kerem.
Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hicieron bien en ocultar su relación al principio? ¿Qué opinan de su ruptura? ¿Creen que la presión mediática y la idealización de los fans jugaron un papel importante en su separación? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan fascinante. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a esta comunidad y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.